En la entrevista de hoy tenemos una invitada muy especial, una de las compositoras del momento y que además canta. Y en este video vas a poder conocerla. Bienvenidos a Desmitificando Mitos, esta nueva subsección de música contemporánea para las masas, en donde vas a poder conocer el otro lado de los músicos contemporáneos, el lado B. Quédate y conocelos. ¿Qué tal? Hola, Eva. ¿Cómo estás, Agustina Crespo? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, un placer. Bueno, van para... bueno. Corte, señor editor. ¡Excelente! ¡Viene otra vez! Para empezar la entrevista vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Preparadísima? Preparadísima. Años dedicándose a la música contemporánea. Unos 20. Componer a la mañana, a la tarde o a la noche. A la mañana, ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Ligeti o Stravinsky? Definitivamente Ligeti. ¿Mate, té o café? Mate, ¿Ritmo, armonía o timbre? timbre. ¿Thriller o comedia? Thriller. ¿Música experimental o música electrónica? Música experimental. ¿Asado o sushi? Asado. ¿Fiesta o salida tranqui? Salida tranquila. ¿Técnicas extendidas o técnicas tradicionales? Últimamente técnicas extendidas. How do you come up with those ideas for sounds? Some of them are very funny. It's all right to say that, isn't it? Not really. Ahora vamos con un juego que consiste en que yo te voy a mostrar una imagen que tiene 4 memes Bien. y vos vas a tener que asociar cada meme con un compositor contemporáneo diferente. Bien, la imagen es la siguiente y tiene estos 4 memes. Xenakis. El primero, Xenakis. Sí. Por un poco para el público. Por todas las... En realidad, por la cara no tanto, sino por todos los símbolos matemáticos que hay ahí, me asociaron rápidamente a Xenakis, que es un compositor que labura mucho desde la matemática. El segundo, el de No lo sé, Rick, parece falso. Quizás Cage, no sé por qué me parece Cage, pero... Tendría que pensarlo. ¡Polémico! Sí. Bueno, me encanta, declaraciones. Y ahí algo... Pero esto es más personal. Yo elegiría el Villinono, que no es, que es un poco viejo para... No es cuando contemporáneo, pero... Okay. Por algo que me pasa cuando lo escucho, que es como... Me atraviesa mucho. Apa, me gustó. Y es esa cara, el güey ya no sé, pero la cara. Creo Okay. que puedo tener esa cara cuando lo escucho. Y el cuarto... Quizá Reich. Ok. ¿Algún motivo? También personal. Por lo general siempre hay un antes de la música contemporánea. ¿Qué música escuchabas antes de escuchar música contemporánea? Creo que una mezcla de todo. Yo tuve una formación clásica bastante fuerte, no es que escuchaba música clásica, pero hay algo que entró también desde ahí. Y después, mucho rock nacional, algo de folclore y tango. ¿Y qué fue lo que te atrajo de la música contemporánea? Creo que fue la sorpresa. Como la sorpresa desde lo concreto sonoro, ¿no? Como ciertas formas de sonar que me llamaron mucho la atención, pero creo que fue eso, como mirá cómo pueden sonar las cosas o qué puede pasar. From the dead weight to the hips, you get a much more carnal tone, right? And then the soft finish on the follow through, right? Okay. Better. Volviendo a las preguntas más random. Imaginemos que sale un proyecto para componer una ópera en donde un mecenas paga todo, pero te pone como condición que la voz principal tiene que ser una cantante conocida, famosa de música popular. ¿A quién elegirías? Puede ser de cualquier estilo musical. Sí, el que quieras. ¿Y puede estar viva o muerta? No, viva. Liliana Herrero. Liliana Herrero. Sí. Bien. ¿Y si fuese voz masculina? Y algún tanguero, pero tendría que ver, tendría que pensar. Alguien que haga tango. Pensé que me ibas a salir más con tipo, no sé, Luis Miguel, Ricky Martin. No. No. Definitivamente no. Imagínate cómo me sentí yo. Entonces eso ustedes no lo piensan. Tengo virtudes, tengo defectos, pero soy un ser humano. Disfruto mucho cantar.
Ahora viene una pregunta polémica, pero nos gusta la provocación y nos gusta la polémica, así que la vamos a hacer de todas maneras. Las nuevas tecnologías en la música son A. Efectos especiales, la música de calidad no los necesita. B. El futuro de la música, todo lo demás es anticuado y ya se hizo. C. Un condimento, depende de la comida, puede quedar bien o arruinarlo todo. D. Como el azúcar en el té, en su justa medida siempre es preferible. E. Como el azúcar en el mate, si podemos evitarlo, mejor. Ok. No, yo creo que está bien. No es lo máximo de lo máximo, lo único que tiene, con lo cual puede sobrevivir la música. Pero creo que la anteúltima. Como el azúcar en el té, en su justa medida siempre es preferible. Sí, está bien. Esa, bien. De acuerdo, me voy. A ver, ¿qué pasó? ¿Sos de ir a conciertos de música contemporánea? Sí. ¿Cuáles son los conciertos que más te gustan, o que más disfrutás? Si querés te puedo dar como opciones o no. Últimamente me gusta mucho ir a ver conciertos que tienen algún tipo de interdisciplinariedad. O sea, como cosas... No quiero decir ópera porque es una palabra muy bastardeada, no sé qué es la ópera hoy día, pero esas cosas que donde confluyen muchas cosas, eso es lo que me está interesando este último tiempo o hace un tiempo. Me gusta ver obras de compositores actuales, gente que yo conozco y argentinos y gente que está en actividad, pero cuando aparece una obra de esas emblemáticas que les quiero ir a ver sí o sí. Sí. ¿Alguna que recuerdo? No, qué sé yo, Coro de Berio o algunas de esas que cada tanto se programan y decís, esta no me la quiero perder. Bueno, ahora está Historia de un soldado, que ya saqué entrada. Y ese tipo de vamos a ir. Vamos a ir. Recomendado el concierto. Justamente esta es la siguiente pregunta. Si tuvieses que recomendarle a alguien que nunca escuchó música contemporánea, ¿qué concierto le recomendarías o a dónde le recomendarías que vaya? Ahora hay muchos espacios que se están cerrando y que no hay tanta cosa sonando. Pero de lo que hay, me parece que lo que está pasando en Art House es interesante porque me parece que está bien curado, bien pensado. Hay mucha variedad, cosas que de afuera, siempre hay obras de gente local también. Como para alguien que no conoce, me parece que es algo cortito también porque los conciertos no son eternos. Y un concierto corto que tenga alguna obra de esas que llame mucho la atención, alguna obra actual, donde se pueda cruzar con el compositor o la compositora que por ahí está ahí, saluda. Eso me parece que está bueno. Que suma. Sí. Vamos ahora con otro juego, sí, en el cual yo te voy a mostrar una imagen donde hay 5 compositores contemporáneos y te voy a ir haciendo una serie de preguntas y vamos a tener que ir eligiendo a cada compositor, digamos, para cada pregunta. Ojo, porque si elegís a uno, después ya queda descartado para las otras preguntas, es decir, la última pregunta va a ser por descarte. O sea, te va a quedar... Pero vos me vas a ir diciendo las preguntas de una, o sea, que yo no sé la pregunta que viene después. Exacto, por supuesto. Es un poco tramposo el juego. Es así. Estos son los músicos contemporáneos. Vamos con la primera pregunta. Tenés que elegir a uno para irte de fiesta. ¿A quién elegís? Fundamental. Uy, tengo que fundamentar todos. No, esta, solamente esta. Por ahí con Feldman. ¿Con Feldman te Sí, vas de fiesta? fiesta Fundamente, por favor, fundamente. Porque pienso que puede llegar a ser o muy aburrido o muy divertido. Y querría ver esa faceta divertida. No sé, creo que... Bien, me gusta. Apuesto a Feldman. Me encantó. ¿A quién te gustaría o te hubiese gustado tener de profe? Te acaba de pasar algo grosso, o sea, más o menos grave, y tenés que charlar largo y tendido con alguien. ¿A quién elegís? Bueno, Carlos. Tenés que hacer un proyecto colaborativo en el que tenés que negociar, intercambiar ideas. ¿A cuál elegís? Ay, no sé qué viene después. Romitelli. Romitelli. Bien, ¿te parece que con él puedes negociar? Yo creo que sí. Bien. Creo que con Lageman menos. Bueno, entonces la última era... Tenés que convivir con ellos un mes. ¿A quién elegís? Te quedó... Me quedó Lageman. Te quedó Lagerman. ¿Cómo la ves conviviendo un mes con Lagerman? Puede ser interesante. O salgo muy mal de eso, o me metí 100% y me convertí en su fan número 1. Fan número 1. No hay término medio en esa convivencia. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Si tenés que elegir a 3 compositores que integren los primeros 3 puestos de tu ranking, ¿a qué compositores elegís? Contemporáneos. Difícil.
Primero, ¿voy del 3 al 1 o del 1 al 3? No, como quieras. Bueno, primero creo que estoy entre... Creo que pondría Sariajo. Además para poner a una mujer. Bien. Igual lo del No importa, número 1, no. 2 o 3 es medio Sí, los cualquiera. primeros 3, no importa. Creo que puse a Sariajo, además para darle un lugar a la mujer compositora. Bien. Segundo, Berio. Berio. Sí. Como que compartiría el puesto ahí, Berio no, para mí, que son como, yo los asocio. Distinto la música, pero hay algo ahí con la voz que me interesa en los dos. Tercero, Chelsea. Bien, igual elegiste 4, debo decir. Es que lo dejar a Nono no me gusta, es un amor de larga data, exacto. Siguiente pregunta. Salís a la noche con tus amigos, tenés ganas de divertirte. ¿Qué música elegís? Ojo porque hay opciones. Bueno. A. Música electrónica. B. Cumbia. C. Grandes éxitos de los 80-90. D. Rock. E. Reggaetón. Y para salida con amigos, grandes éxitos de los 80. Bien. Si te ofrecen volver a musicalizar una película y te dan a elegir entre las siguientes opciones, ¿qué película elegirías? A. Matrix. B. El Rey León. C. Titanic. D. Psicosis. E. La Naranja Mecánica. F. Tiburón. Bien. Por descarte, no musicalizaría el Rey León, no musicalizaría Titanic. Matrix podría llegar a ser, pero creo que me quedo con la Naranja Mecánica. Un poco por lo que pasa con Psicosis y Tiburón, que me llevarían mucho a un lugar específico musical. O sea, siento que sería como seguir dando de comer a esta idea de que la música contemporánea se parece a la música de terror, o que la música de terror y la música contemporánea maridan, que hay un poco de eso. Creo que hay que despegarlo de ahí, pero me llevaría a hacer ese tipo de música probablemente por las escenas. Claro, sí, es cierto que hoy por hoy, digo, la música contemporánea se usa mucho para escenas de suspenso, de terror, ¿no? Suspenso. Sí. ¿Y por qué te parece que habría que sacarlo? Sí. Me pasó más de una vez de gente que te dice, yo no conozco, para mí la música contemporánea siempre suena a música de terror. Y eso a mí me molesta, porque para mí no pasa eso, y me cuesta mucho pero entiendo que le pase a otro. Sí, que le pase a otro. Y me gustaría que no, porque creo que es encasillarlo en un lugar. Claro, sí, te entiendo. Tú puedes contribuir a cambiar la opinión pública. Igual también de todas esas que me nombraste, por ahí sería bueno elegir justamente, ¿no? Titanic, o las primeras que te dije, y hacer algo re bizarro, ¿no? Claro. Para musicalizar Titanic de una manera muy extraña o algo así, podría ser interesante también. Yo pago por eso. Viene un productor y te ofrece componer o trabajar como compositora en un disco de un artista y te da a elegir entre las siguientes opciones. ¿Cuál elegís? A. Elegante. B. Lali. C. Dillon. D. El Duki. E. Pibes Chorros. Estoy un poco complicada porque no conozco mucho lo que hace el Duki y lo que hace Dillon. Creo que elijo a Lali porque me cae bien. Ella, el personaje. Ok. Pero no de su música, no tanto. ¿Escuchaste el último tema, el que le dedicó a Milei? El de Milei sí, lo escuché, ese me gustó. Pero no puedo evitarlo, creo que tengo también otras... Me gustó por lo que significa Claro, por fuera de la música. ¿Te dedicas a componer otro tipo de música? Hoy por hoy no. En algún momento intenté hacer mis canciones. Nunca llegué a hacer canciones como... Tengo un tema con las letras, que no me gustan mis letras y eso me condiciona mucho. La parte de escribir texto, no siento que es algo que no me sale. Pero en algún momento intenté, las guardo en el cajón y quedaron ahí. ¿Por qué guardas? Porque eso, me pasa algo con la letra. Con la letra. Sí. Pero que es algo como que sentís muy personal y por ahí decís, bueno, no quiero... No, sé. me parece que son horribles, que me salen feas. soy mal escribiendo letras, necesito alguien que me ayude. Y eso que me gusta mucho leer y me gusta, o sea, no sé, es algo, creo que hay algo de... que no me cuesta nada expresarme desde el sonido, pero hay algo de inhibición con respecto al texto y yo diciendo palabras. Ok. Y después en algún momento cuando estudiaba hice una tecnicatura en producción musical y hice algunas cosas con audiovisual, para películas, para publicidades, pero no fue nada más que eso, digamos, que empezar a investigar ese mundo y ahora ya me quedé más en el mundo de la música contemporánea específicamente.
Ahora vamos a ir con un juego en el cual yo te voy a mostrar un video que tiene 4 frases famosas de músicos argentinos. Okay. Y vos vas a tener que elegir la que te parezca la mejor por el motivo que a vos elijas. Bueno, ¿Vamos con el video? dale. Bla, bla, bla. Pasan todos, lo haces. Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con 10 japoneses? Empleo honesto. ¿Cómo decís? Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. La onda es seguir motivando con la música, que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Creo que los grupos que hacen música para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. Yo no me voy a poner en juez de nadie, pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no genera creatividad en la gente que lo escucha. Bien, tengo que elegir una que me guste o que... La que te parezca la comulgue. mejor. Sí. No sé si comulga. La que Ok. te parezca la mejor por algún motivo. Vos elegís el motivo. Bien, lo que pasa es que se me confunde el personaje con la frase. Elegiría la de Charlie o la de Spinetta porque los quiero a ellos. Claro. Creo que elegiría más la de Spinetta. Igual en todos me parece que hay algo que con lo que yo estoy como que con lo que yo querría luchar, que es como desprestigiar a otros tipos de música. Ajá. Me parece que eso no nos conviene, como desde el lugar de los músicos contemporáneos. Como que cada cual. Pero por eso me gustó lo que arranca diciendo el flaco, que dice que cada cual haga lo que quiere. Sí, pero lo que hace. Pero después al final, baja la línea. pero la línea la bajan los 4, en realidad, Sí. de alguna u otra manera. Y creo que bajar la línea no hace falta. No podemos, hermanito, eso es disciplina. Es como decirle a Jim Krupa no hacer pim, pom, pom, pam, pam. Falta de disciplina. Empiezo a entender el problema. No creemos en las reglas, mi doc. Renunciamos a ellas cuando entramos a la onda Beatnik. Me gustaría que me dijeras, en relación a la música contemporánea actual, algo que te parezca positivo y algo que te parezca negativo. Casi que lo mismo que te voy a decir que puede ser positivo, en exceso puede ser negativo. Que es, a mí me parece interesante como esta apertura que está teniendo no solo la música, pero el arte en general a cruzar límites y trabajar las cuestiones interdisciplinarias, las fusiones, las hibridaciones, todo eso que le llaman. Y me parece que eso es positivo, pero puede llegar a ser negativo si se pasa del otro lado y nos olvidamos de la música. Pero me interesa también eso de que no haya tanto borde y que el arte sea arte y que no necesariamente esté tan compartimentado en qué es cada cosa. Pero por momentos ese tipo de búsquedas me parece que hace que nos olvidemos de lo que a mí más me importa, y así empezamos a hablar, que te dije lo que más me interesa siempre de la música, o lo que más me llamó la atención de la música contemporánea era la sorpresa. Y la sorpresa desde lo concreto sonoro, de las cosas que podían sonar. Eso es muy importante. Este es un canal de difusión de música contemporánea, entonces me gustaría que me dijeras por dónde pensás que pasa la contemporaneidad en la música actual. ¿Por dónde veo yo que está pasando? Sí. Ay, ¿O bueno. por dónde pensás que pasa? O sea, ¿qué está pasando o qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Me parece que no sé si estoy como que justo caí en eso en mi pensamiento ahora, pero voy a ir a algo parecido a lo que dije recién, que creo que está yéndose a una cosa que también tiene que ver con las épocas actuales, que no es tan fácil para el público, o no estamos tan acostumbrados hoy por hoy a solo escuchar, a concentrarnos en alguna otra cosa. Necesitamos mucho estímulo, hay mucha competencia de estímulos sucediendo, y eso hace, entre otras cosas, entre las redes sociales, la tecnología, todas esas cosas que están sucediendo, que la música se está ampliando y ya es música, pero es mucho más, ¿no? Como
Creo que está pasando un poco por ahí, por la interdisciplinario, por las fusiones. Y debería pasar por ahí, no sé, creo que es inevitable, pero bueno, vuelvo a lo mismo que dije recién, estoy muy repetitiva, pero creo que finalmente lo importante es no olvidarse de la música. Bien, para mí. no nos olvidemos, de la música. Por último, y para terminar, algo que le quieras decir al mundo. Va de nuevo. Señor editor. Excelente, viene otra vez y ¡acción! Algo que le quieras decir al mundo. Sí, que por sobre todas las cosas, escuchen. Bien, me encantó. Muchas gracias, Agus, por estar acá. Espero que la hayas pasado bien. Me encantó. Sí, me encantó. Que hayas venido. Muchas gracias. Bueno, y para los que están mirando, si les gustó el video pueden comentarlo, suscribirse, compartirlo, darle like. Les saludamos y nos vemos en el próximo video.